Del SUTEBA Seccional La Plata. De este lado César y Fernando te saludamos. ¿Nos escuchás bien? Hola, sí, muy bien, los escucho. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, un poquito queríamos charlar con vos para que nos contaras de este paro, de cómo llegamos hasta acá. Bueno, el primer paro provincial, como sabrán y los oyentes, las oyentas, que se le hace a este gobierno, que viene atado a un montón de consignas, pero entre todas las consignas que tenemos, la consigna que más hacemos valer esta vez es la de la violencia en las escuelas, ¿no? De que no queremos que ingrese la violencia en las escuelas, queremos decir basta, porque hubo un montón de casos últimamente en varios distritos de la región, y si bien esto viene sucediendo, porque también hay una violencia que vemos a nivel país y a nivel nacional, en algún momento y varias veces dijimos basta, pero esta vez también este paro provincial que propone el FUD. Claro, que como bueno, bien decías ahí con el FUD, esto quiere decir que es una acción coordinada con diferentes sindicatos que tuvieron que ponerse de acuerdo en esta medida y que implica también, bueno, un mayor acatamiento y mayores niveles de coordinación. Sí, siempre se busca la unidad del Frente Unido de Bonaerense, de los 4 sindicatos que los componen, siempre la mayor unidad posible. Nosotros a La Plata también tenemos el bloque sindical de educación, todos los acuerdos que podamos tener, más allá de los desacuerdos que pueda haber y las diferencias con algunos sindicatos que son mínimas cuando nos ponemos delante de estas consignas que son para el sector docente tan importante y tan varias, incluso para las familias. El acuerdo llega. Ayer hubo una reunión donde se reunieron a nivel provincial, una reunión, digamos, de emergencia en el día de ayer, porque se acordó llevar adelante este paro con estas consignas, ¿no? Entre estas, la de la implementación de todas las políticas que haya que implementar para frenar la violencia en las escuelas, también por lo salarial, por supuesto, porque no hemos sido convocados a días. El último encuentro no hubo ningún ofrecimiento. Se espera que esa convocatoria llegue en brevedad. Sabemos que no es solo por salario, pero en los tiempos que estamos viviendo tan difíciles, económicamente es importantísimo poder recomponer nuestro salario. Bien, y Celeste, con respecto a estas exigencias que se le hace al gobierno nacional, como que se reintegre lo que es la restitución del FONIT, ¿sí? ¿Se calcula más o menos cuánto es lo que se te estarían perdiendo o que no viene cobrando cada docente? ¿Se sabe aproximadamente al día de la fecha? Ese es un cálculo de aproximadamente 180.000 pesos que nos están faltando en el bolsillo a todos y todas las docentes de la provincia de Buenos Aires desde que asumió este gobierno, y que tampoco sabemos dónde se están destinando esos fondos, ¿no? Ese dinero que nos está robando, que no se lo roba a la provincia de Buenos Aires, se lo roba a cada docente, no sabemos qué destino tiene tampoco. ¿Y eso de 180.000 pesos sería por mes que no estaría cobrando los docentes? Mensualmente, sí. Sí, son una cifra, es un montón de plata. Sí, en su momento, claro, recuerdan cuando recién esto se quita, hicimos un montón de acciones sindicales en la calle junto con CETERA, acciones que obviamente no logramos recomponer y tener nuestro FONIT nuevamente, pero que no vamos a dejar de reclamar cada vez que podamos. Y bueno, un poco en ese sentido, ¿cómo estás viendo los colegios? ¿Cómo están siendo esas discusiones? ¿Cómo la está viendo los docentes? Y en principio estas violencias que irrumpen en la escuela, que la escuela siempre fue un territorio de paz, siempre lo dijimos, donde llevamos a nuestros hijos e hijas para que aprendan, y en este contexto que yo te decía de enseñar valores, no está aislado de las cosas que pasan en la sociedad, incluso lo económico, ¿no? No dejamos de mirar a nuestros alumnos y alumnas, ni a nuestros compañeros de otros sindicatos, ni de otras clases sociales que también la están pasando mal como los docentes. Y obviamente cuando hay una unidad como el Frente Unido Docente Bonaerense, con consignas que en realidad vienen de abajo para arriba, porque es escuchar la voz de lo que nos transmiten nuestros compañeros y compañeras en las escuelas, en los recorridos que hacemos, el impacto del paro fue muy alto. Pero bueno, el paro solo no va a alcanzar si no seguimos reclamando y no tenemos nuestra paritaria y las mesas intersectoriales para abordar las violencias, para que participen todos los actores que tienen que participar. Como siempre pedimos jornadas institucionales donde se pueda trabajar también
en las escuelas estos temas que tanto preocupan, como el tema de las violencias, que atraviesan a la sociedad y a la escuela en este momento. Uh-huh. Y recordábamos que también ya hubo un parón a nivel seccional en su momento por este mismo motivo, y que es algo que ya se viene discutiendo en la UGD, que viene problematizándose desde hace un tiempo. Sí, las mesas intersectoriales funcionan a medias, digamos, porque funcionan cada vez que hay algún inconveniente, como fue el último gran problema que tuvimos, que fue el de las amenazas, pero después no se vuelven a reunir y son muchos actores, muchas actoras que ponemos en la mesa un montón de cuestiones, pero después necesitamos seguir trabajando. Entonces, es importantísimo todo lo que hacemos, no le quitamos valor a eso, pero la escuela sola no puede, el sindicato solo no puede, los docentes y las docentes solas no pueden, y necesitamos empezar a trabajar un poco más en conjunto con las demandas de las escuelas, pero para empezar a poner soluciones también. Aunque a veces parezcan chiquitas, como una jornada institucional, que como decías, se hicieron paros distritales, en algún punto nos sirven, pero en otro punto tenemos que decir en conjunto, toda la provincia de Buenos Aires basta, para que se haga escuchar la voz y para que se empiece a debatir también un poco esto, para que todos y todas sepan cuál es la consigna, por qué hoy no tuvimos clases en las escuelas, por qué hoy las docentes no fuimos a trabajar, por qué hoy las familias tuvieron que un poco acomodarse a esta situación que le ponemos adelante cuando le decimos hoy no hay clases, que por lo menos se pueda charlar, que charlen en familia de las violencias, qué relación tenemos, cómo mostramos estos valores que tanto queremos levantar en la escuela, el respeto, pensar en el otro, en la otra, el compromiso, que también lo tenemos que trabajar en casa, pero bueno, que se empiece a debatir un poquito más también esto, ¿no? Que no quede como un día de paro y que no hubo clases, sino que también se pueda discutir y llevar adelante acciones que digo, es entre todos y todas. Como digo, la escuela sola no puede, estamos de las familias, necesitamos restablecer el vínculo, el diálogo, los valores. Bien, y en este contexto de que tenemos un gobierno nacional, bueno, que busca quitarnos derechos conquistados, que bueno, que este gobierno nacional también con sus discursos de odios y violentos seguramente tiene alguna repercusión en esa violencia cotidiana. ¿Cuál crees que tiene que ser el rol, no solamente del SUTEBA, sino de los sindicatos, para enfrentar estas políticas reaccionarias que impulsa el gobierno nacional? ¿Cuál debe ser el papel de los sindicatos? Esto que decíamos, ¿no? De primero, exigir al gobierno provincial y al nacional, porque los dos son responsables también de nuestro salario, que son actores importantísimos que tienen responsabilidades que no tenemos nosotros y nosotras. Entonces, que nos saquen el financiamiento de las escuelas técnicas, que nos saquen los recursos para sostener el idioma, que se desfinancie a la provincia, que se le quite el dinero como si el dinero fuera de la provincia y no fuera de los docentes, que no fuera para las escuelas, hace que si no nos unimos entre todos y todas, sobre todo esto que vuelvo a decir lo que dije al principio, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, CETERA, el bloque sindical en La Plata, digo, tenemos que ponernos en acciones, ¿sí?, de reclamos puntuales, que podemos hacer reclamos puntuales, por ejemplo, con una situación del SAE o con alguna situación edilicia, como es ahora el tema de las estufas, pero también tenemos que capacitarnos en salud, en prevención, digo, hay un montón de acciones que podemos hacer, pero tenemos que poner a la cabeza de las demandas de lo que nos están pidiendo nuestros compañeros y compañeras en las escuelas. Eso es lo fundamental que tenemos que hacer como sindicalistas, que es hacer sindicalismo. Ponernos al frente de los reclamos. También no somos gestión, pero sí gestionar las soluciones de los reclamos a quien sea necesario, no solamente quedarnos en el paro, sino después mañana hay que ir y gestionar que las mesas de trabajo intersectoriales vuelvan a suceder, otra vez volver a hablar y a hacer las presentaciones necesarias para tener nuestras jornadas institucionales, otra vez reclamarle al gobierno nacional el financiamiento para las escuelas técnicas, los recursos necesarios para sostener todos los programas, el desfinanciamiento que está haciendo el ahorro financiero, también hacerlo visible. Sí. Si bien nos paga el sueldo del gobierno provincial, siempre fue un gobierno que nos escuchó y que nos dio la oportunidad de tener paritarias, donde no solo se discute lo salarial, también discutimos las condiciones de trabajo, tienen que estar las condiciones necesarias para que todo eso suceda. Entonces ahí estaremos detrás de cada condición y cada derecho de las escuelas para que se garantice.
con el paro, pero también con la gestión que se hace en cada lugar, a donde tengamos que ir, jefatura distrital, jefatura regional, consejo escolar, donde sea necesario, vamos a estar. Y también hay diferentes recorridos que se van haciendo. Ahora el bloque sindical también va a empezar a recorrer las escuelas, en la unidad de los sindicatos. El bloque sindical de educación en La Plata es más amplio que el FUD, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, son 4 sindicatos docentes, pero en el bloque sindical también están incluidos los sindicatos de auxiliares, porque bueno, las condiciones edilicias, las condiciones del financiamiento, todo lo que sucede en la escuela, no solo a los docentes, como te digo, es hacia las familias, hacia los alumnos y las alumnas, pero también nuestros compañeros y compañeras auxiliares. Claro. Entonces ahí estamos reuniendo los reclamos, en estas reuniones que hacemos distritales con el bloque, para también llevar las demandas distritales. Sí, hay una de las demandas que seguramente vos manejás más fino porque venís del ámbito de la salud, de haber laburado mucho en eso, que tiene que ver con el proceso de financiación que está viviendo el IOMA y la falta de prestaciones que se está viviendo, ¿no? Y que es parte de uno de los reclamos que está llevando adelante en esta jornada. Sí, esto que venía sucediendo hace mucho tiempo y que lamentablemente sucede y que están más acostumbradas en el interior, que son los cobros indebidos que hacen los médicos y las médicas cuando van a atenderse los compañeros y las compañeras. También lo tenemos ahora en la ciudad de La Plata, y como nos manifiestan, porque también hemos pedido diferentes reuniones desde el Consejo Consultivo Gremial del IOMA y también buscando respuestas, todos tienen respuestas varias y todos tienen excusas, digamos, para decir, bueno, te cobro esto porque a mí no me alcanza para sostener la máquina, para sostener, pero esto impacta en la salud. Y cuando hablamos de salud, acá no podemos decir, hay compañeros y compañeras que están atravesando situaciones muy difíciles y además tienen que estar pensando en cobros indebidos. Estamos todo el tiempo reclamando y detrás de que puedan tener todas las prestaciones que tienen que tener, que puedan tener la medicación que tengan que tener. Hay fallas y como decimos, el IOMA también se financia a través de la provincia de Buenos Aires. Si bien se hace con el aporte de los trabajadores y las trabajadoras, el IOMA es de los trabajadores y las trabajadoras, no se recibe la totalidad del dinero que se tiene que recibir, y además cuando hay políticas como por ejemplo que se aumente la cobertura en medicamentos, enseguida los que tienen las grandes fortunas, que son los farmacéuticos, aumentan al doble el valor del medicamento, y ese aumento que podría haber generado el IOMA para los afiliados y afiliadas no lo notamos. Y después tenemos que un montón de políticas para ver del IOMA. Es un tema, como digo, la salud, no podemos, por decirlo sencillo, con la salud no se jode, pero tampoco podemos permitir, digamos, ni desde el IOMA ni desde los prestadores, que quedemos en el medio, los usuarios y las usuarias de la obra social, y que estemos pagando de nuestro bolsillo lo que ellos creen que deberían cobrar. Porque yo siempre se los digo y se los dije a ellos también en su momento, la agremiación médica, FEMEVA, como docentes podemos no estar de acuerdo con nuestro salario, podemos exigir paritaria, podemos hacer un paro como hicimos hoy, pero mañana ningún docente, ninguna docente va a ir a las familias y va a decir, mira, el sueldo a mí no me alcanza, me tenés que pagar 10.000 pesos cada vez que me traes tu hijo a la escuela, ¿no? Pero es lo que están haciendo los médicos y las médicas con nosotras. Nos están cobrando por encima de lo que cobran del IOMA y de lo que cobran de nuestro aporte, porque tenemos valores establecidos donde sí le pagamos un aporte, un copago que está, digamos, normado a nuestros médicos y médicas, pero después tenemos el otro que está negro, sin factura, y que cobran lo que les parece que te tienen que cobrar. Bueno, nosotros como docentes no hacemos eso, no le cobramos a las familias. Nadie va a ir mañana después del paro y decirle, bueno, mira, no me alcanza, me tenés que dar 5.000, 10.000, ¿sí? Nunca haríamos eso tampoco. Entonces, ¿por qué tenemos que permitirlo? Si ellos tienen otras instancias también de diálogo, lo resuelven entre los que tienen que resolver, que es el IOMA, las agremiaciones médicas, tienen convenios, tienen contratos firmados que tienen que cumplir. Y nosotros quedamos en el medio. Entonces, para garantizar esto, necesitamos también el aporte del gobierno nacional que está financiando la provincia, pero también el compromiso de todos los prestadores que son del IOMA. Tiene sus falencias, siempre las va a tener, digo, no está la perfección en ningún lado. Detrás estamos ahí con el Consejo Consultivo, detrás de cada mañana justamente tenemos nuestra reunión, y hablaremos ahí cómo vamos a avanzar también como sindicatos ante esto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este ratito, por haber conversado con nosotros. Te mandamos desde acá un abrazo grande.
Bueno, gracias Fernando, gracias César. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Estuvimos hablando con Celeste Arias, es la secretaria general adjunta del SUTEBA seccional La Plata, César. Y ya estamos en... Sí, en 51. Estamos en minutos finales de este programa.